A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. El Día de la Libertad de Expresión. Hoy es la fecha clásica de la libertad de expresión. Si entre la libertad de expresión y la libertad de pensamiento hacemos un solo concepto, mucho mejor será. Y pronto lograremos ese objetivo. Así que mis respetos para las personas que hacen periodismo, comunicación social, en definitiva, que están haciendo uso de la libertad de expresión, producto de su libertad de pensamiento. Señoras y señores, mi saludo reitero. Hay un tema que en las últimas horas causó conmoción en el mundo. Esto que ha sido calificado como una especie del asalto a la democracia en el país, en la República de El Salvador. El presidente Bukele, con su mayoría que se inaugura en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, ha reestructurado parcialmente la Corte Suprema de Justicia. ¿Les parece a ustedes familiar esta actitud? Por supuesto que nos es familiar en cuanto a los hechos que se han ocasionado o que se produjeron en otros países. Y los resultados también debemos recordarlos. Hemos visto reacciones de los organismos financieros multilaterales, del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde exhortan. Yo creo que el exhorto llegó tarde. En este tipo de eventos lo ideal sería, de alguna manera, prevenirlos. Pero hay varias maneras de prevenirlos. Los propios países pueden poner candados de prevención. Porque cuando se presentan los candidatos, deberían ser, si se quiere, examinados con prolijidad de los temas contemporáneos. A ver, candidato, dígame usted, caso de llegar, ¿respetaría las funciones del Estado? Son cosas que no se las debería tener en el tapete de la discusión política o de la agenda periodística, pero hay que hacerlo, porque ya hemos visto lo que ocurre luego de que un gobierno y un personaje entra a funciones como mandatario. Inmediatamente una interpretación, un discurso, no puede ser posible que yo esté algo así como cercado, prácticamente las otras funciones del Estado me hacen una emboscada o algo parecido. De suerte que más allá que la prevención que podría venir desde fuera del país, aparte de que no va a estar lejos ese discurso de la libre determinación de los pueblos, casi en el extremo que al amparo de la libre determinación de los pueblos yo puedo violar los derechos humanos, yo puedo tomarme el poder total, todas las funciones del Estado, yo puedo desinstitucionalizar al país. Y por supuesto, cuando entro en una fase de ese poder todo o total, viene el pretexto, como se llame, no, lo que pasa es que estoy bloqueado. Es que el bloqueo no me deja progresar. Es que el bloqueo impide que yo lleve adelante mis proyectos políticos, económicos, sociales, etc. De suerte que lo ocurrido en El Salvador no nos llama la atención el hecho mismo. El personaje
se presentó con características muy singulares. Cuando fue a la ONU, hizo un gesto frente a los representantes de diferentes países y él como mandatario de sacar su teléfono celular y hacerse unas selfies, porque ese era el mensaje con el que quería llegar a sus lectores, que él puede hacer unas selfies o allí o en el Vaticano o en la OEA o en cualquier parte. Ese era el mensaje que estaba asistido además de poses en el sentido que estos organismos de poco sirven. Nosotros tenemos una libre determinación en nuestros pueblos. Estoy imaginando el ideario coyuntural cuando se hizo este tipo de acciones. Pero claro, hoy se ha tomado la función judicial, presidente Bukele. De eso dan cuenta, incluso algunos representantes de organismos de derechos humanos exhortan a los países multilaterales a los organismos multilaterales de crédito en el sentido de que de alguna manera le pongan un freno. A ver, tú puedes tener aquí las puertas abiertas, pero en el país debe haber división de poderes. Pero eso le sirve al país, pues más allá de su presidente de coyuntura. Porque claro, si un organismo multilateral cree que la justicia está manejada con influencia al sector gubernamental, es obvio que hay que tener ciertos reparos en cuanto a poder desbloquear o poder favorecer, si se quiere, coyunturalmente, con el tema de recursos, porque pueden decir, si es que nosotros hacemos tal colocación de recursos y de pronto hay un problema, ¿ante quién acudimos? Si el Poder Judicial depende de la protección del Ejecutivo. Entonces, el tema se pone así. Yo he de entender que ustedes, señoras y señores, tienen sus propios criterios sobre estos temas. Digo, he de entender que el riesgo país en la República de El Salvador debe haber recibido una alerta bastante complicada, porque el riesgo país para ciertos segmentos de inversionistas, como por ejemplo gente del mercado de capitales, es algo así como el devocionario. Pues primero a ver cuáles son las características de ese país y cómo está calificado el riesgo para yo poder prestar y recuperar el dinero. Obviamente, pues con los intereses correspondientes, etcétera. Por eso es que los países viables siempre tienen bajos intereses. ¿Por qué? Porque existe seguridad jurídica. Este no es un tema de la estratosfera, no. Es un tema muy doméstico, si se quiere, muy simple, muy sencillo. Alguien podrá decir, y si tanto lo es muy sencillo, ¿por qué será que estos gobiernos identificados con el socialismo del siglo XXI siempre pusieron reparos en cuanto a tomar en cuenta el riesgo país, la seguridad jurídica, etcétera? Por una sencilla razón: por los resultados tendremos que deducir eso como una opción escogida, previamente planificada. ¿Por qué tengo que ir, yo decían ellos, al Banco Mundial o al Fondo Monetario? Más allá de que el señor Correa recibió de inicio, casi como en el debut, algo así como 350 millones del Fondo Monetario, y sin embargo lanzaba dardos contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque somos parte, pues. Porque somos parte del fondo, pues. Entonces tenemos derecho a colocaciones anuales, semestrales, bianuales, etcétera, que están, digamos, algo así como medio ahorradas ahí para nuestros problemas a resolverse por contingencias, etcétera. Entonces, me refería a que el riesgo país, pues a lo mejor también recibió una alerta. O sea que no es así nomás de que yo cambio los ministros de la Corte o los jueces de la Corte, como se llame, Suprema, Nacional, no conozco exactamente la denominación exacta, pero es el más alto Tribunal de Justicia. Solo en ese nivel está el Tribunal Constitucional para temas de constitucionalidad, por decirlo, ¿no? Pero
Esta es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Sí, al mundo. Porque el mundo está hoy en una opción tecnológica, así que lo que ocurre en el Japón o en Indonesia o en Taiwán lo conocemos de inmediato. Hasta ahí este tema, señoras y señores. Hace pocas horas el presidente de la República ha hecho una precisión y dice: democráticamente es fácil derrotar al socialismo del siglo XXI. Así lo ha dicho. Y es de entender que el presidente siempre parte de un hecho, la consulta popular convocada en el año 2018, en la que el pueblo ecuatoriano, en forma contundente y mayoritaria, se pronunció sobre varios temas con un sí rotundo. Por ejemplo, ¿ordena usted que revisemos la conducta del Consejo de Participación Ciudadana? Sí. ¿Ordena usted que se nombre un Consejo de Participación Ciudadana transitorio para examinar a aquellos funcionarios que fueron designados por ese Consejo de Participación Ciudadana? Sí. ¿Ordena usted volver al espíritu y origen de la Constitución de Montecristi, que solo puede haber una reelección para el presidente de la República? Es decir, no puede gobernar más de 2 periodos. Sí, dijo el pueblo ecuatoriano. Y una pregunta quizá de las más importantes, que decía la pregunta además: ¿ordena usted que ningún funcionario que haya cometido actos de corrupción y haya sido sentenciado por delitos como concusión, cohecho, peculado, etcétera, todos esos delitos que están establecidos en la Constitución, pueda volver a ser jamás funcionario público o dignatario? Y el pueblo dijo que sí. El presidente Moreno ha dicho en su cuenta de Twitter y en una entrevista: es fácil derrotar al socialismo del siglo XXI en forma democrática. Y claro, a lo que me quiero referir es que la señora actual legisladora, la señora Aguiñaga, ex ministra del correísmo, casi una estrella del correísmo, le contesta con términos duros y respetuosos. Bueno, y respetuosos para el común de los mortales. Para ellos es normal lanzar y decir cosas que se les ocurre. Y más allá de 2 adjetivos que usa esta señora, dice: usted que comió y vivió del socialismo, hoy lanza epítetos contra el socialismo. A ver, vamos por partes. Supongo que los jefes de ella deben decir: ¿sabes qué, Marcela? Sin hablar te defiendes mejor y nos defenderías mejor. ¿Cómo es posible semejante cosa? Es decir, que manifiesta en forma pero determinante, sin lugar a una equivocación de interpretación, pero en lo más mínimo. Cuando ella hace esa aseveración y dice: comiste y viviste del socialismo, a ver, ¿cómo así? Pues, o sea que el socialismo tenía la potestad de tomarse los recursos públicos para repartirlos para que coman y vivan. ¿Esa es la definición que tienen en su mente? Seguramente que así es, porque entonces solo así me explico esa amargura, como para decir las cosas como las dicen, en función de que el no haber llegado fue haberles quitado la opción de retornar, sentarse y agarra lo que puedas. Pero es que si habría que encontrar alguna posibilidad adicional para todas las que nos hemos encontrado en el día a día, ahí tenemos una respuesta que habla y defínese primero el personaje y define a los suyos en su verdadero ADN respecto de lo que es el aparato estatal. Primero,
que si ese gobierno que duró 10 años designaba a alguien, un poco estaban repartiéndole un pedazo del todo que manejaban ellos. Si tú respondes no a los intereses del Estado, a los intereses del país, a los intereses del gobierno respondes. Y dentro de los intereses del gobierno, a los intereses de quienes gobiernan y a los intereses de quienes son parte del partido del gobierno. Prácticamente se desnudó en cuanto a no dejar ninguna opción que cubra o encubra su verdadero pensamiento, como es el pensamiento de ellas y de ellos. Entonces, ustedes se pueden imaginar que a una persona que estuvo en el gobierno del correísmo le atribuyen la obligación de responder por lo que vivió y comió del correísmo. ¿Qué les ocurre? ¿Qué les pasó? O sea, no pueden salir de esa prisión emocional de considerarse dueños del Estado ecuatoriano y de su patrimonio. No pueden salirse de ahí. Están ahí encasillados. Entonces yo debería entender que de todas las cosas que acusan a esta gente, y particularmente a la señora, ¿no?, ella está obligada a defender a pie juntillas al correísmo, porque hay una especie de complicidad de doble vía. Pero es que es una cosa inaceptable, vuelvo y repito. Por suerte, ya lo dijo ella misma. Ya no hay más, ya no hay mucho esfuerzo por hacer, ¿no? No hay mucho esfuerzo por hacer porque repito nuevamente, pues no, en los cargos públicos, los bienes públicos estaban a merced de ellos para repartirlos para el bienestar de los que tenían opción. Y yo me pregunto, ¿y los que no? ¿Y los que no? ¿Y los que no tuvieron acceso? ¿Y los que no eran del grupo? Ellos eran los que estaban fuera de la opción de poder vivir, poder comer y poder disfrutar. Lo habíamos dicho en otro tema hace pocas horas, de que es o resulta urgente que el presidente Lasso haga conocer su equipo político, su frente político. Y quiero referirme a algunos temas que lo he escuchado, lo he visto y lo he leído en los diferentes medios. Pone énfasis, pero énfasis, en cuanto al tema de la corrupción. Yo supongo que no solo porque es un clamor nacional, sino por definición personal, actúa así. Porque claro, un mandatario podría pensar sobre un tema, o podría tener un concepto sobre un tema, y puede ser que la ciudadanía esté en contravía o piense diferente. Pero claro, pasó con la decisión de la Corte Constitucional respecto del aborto, la posibilidad del aborto en casos de violación. Dijo el presidente Lasso, todos conocen mi criterio respecto a estos temas, pero tengo que actuar como presidente y respeto las decisiones de las autoridades y por supuesto que son para mí como mandatario de cumplimiento, dentro del concepto de cumplir y hacer cumplir la ley. Me parece correcto. Entonces, él ha insistido en los temas de corrupción. Fíjese usted que dijo en una de sus intervenciones algo, pero que quedó ahí para ponerlo en marco. Porque el periodista le decía, pero supongamos que uno de los funcionarios cometió un error. Entonces dijo, no, un momentito.
En los temas de corrupción no hay errores. No hay errores. Es fuerte, es contundente, es claro. Y por supuesto que estoy de acuerdo, pues. Porque uno no puede cometer el error de meterse un billete al bolsillo ajeno. Pues ese no es un error, pues. No es un error. Pero además se ha de entender que en temas de corrupción hay toda una trama, pues. ¿Por qué calculan? ¿Por qué definen? ¿Por qué pactan? Es decir, es toda una tramoya. Así que no puede ser error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error y tras error. No. Y en eso fue preciso. Aquí no ha lugar al error. Aquel ciudadano envuelto en temas de corrupción recibirá el peso de la ley, lo ha dicho el presidente Lazo. Pero claro, cuando yo insisto que el frente político es una necesidad, yo diría ya urgente, sobre estos temas deberían estar hablando ya sus ministros, porque los ministros pues tienen incluso esa extraordinaria opción, parece un contrasentido lo que voy a decir, de convertirse en fusibles, porque la palabra presidencial es lo más importante, y tomando en cuenta el inicio de un gobierno, que debe ser protegido y que debe ser guardado con celo, capaz de que la palabra presidencial sea la última palabra sobre un tema. Porque la legitimidad más la credibilidad le da certezas al ciudadano en su actividad muy particular, particularísima. Escucha a un presidente, quien está haciendo una artesanía, un zapato, escucha al presidente lo que dice. Y eso que escucha le sirve en el ánimo de elaborar su artesanía, porque piensa en venderla, porque piensa en negociarla y porque piensa en recuperar dinero y ganar dinero para cubrir sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, esa es la palabra del presidente, la que debe ser cuidadosamente guardada si se quiere. Hubo una reunión del mandatario que está por asumir el mando con los alcaldes del Ecuador, particularmente con sus dirigentes. Y por supuesto, el presidente de la Asociación de Municipalidades, un poco como que anuncia que a lo mejor no es posible que el gobierno de la noche a la mañana cumpla, ellos dicen, con devolverles. Ellos dicen, tienen que pagarnos, cumpla con pagarles, o como se llame. Ese es un tema muy celoso, si se quiere. Muchos alcaldes, y en algunos casos con mucha razón también, deben estar haciendo sus cálculos de que este año 20 y lo que va del 21 han tenido muchísimos problemas, pero grandes problemas. La pandemia, pues evidentemente, en la recuperación, en las recaudaciones, etc. Y claro, el gobierno nacional ha dejado de hacer transferencias, según se conoce. Por suerte, en parte ha logrado cubrir con los aportes del Fondo Monetario, que han sido muy importantes. De suerte que ese tema de las municipalidades es un asunto difícil y evidentemente cuando vemos el entorno político, cuando vemos el vecindario político y las reacciones, cuando recordamos octubre, hay que tenerlo muy claro, capaz de que todos los ecuatorianos logremos reencontrarnos para que la política sea una herramienta que le sirva
a los ciudadanos. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.